San Mateo capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, te damos gracias. Damos gloria y honra a tu santo nombre. Te pedimos que nos hables tu verdad en esta mañana, que nos concedas tus palabras de vida, que nos instruyas y asistas, Señor, por favor, hablándonos con tu revelación en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús vio a toda esa gente, subió a la ladera de una montaña, se sentó y allí llegaron sus seguidores. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Bueno, aquí vemos en Mateo 5 lo que se conoce en el episodio de los evangelios como el Sermón del Monte. Es un sermón muy importante que se registra con detalle por el evangelista Mateo y también por el evangelista Lucas. Y resulta pues cargado de mucha instrucción, verdades, de mucha luz este sermón, pues es un sermón de Jesucristo mismo para sus discípulos. Es decir, cuando uno lo lee, por lo general va a encontrar que estas palabras, algunas Biblias incluso la ponen en rojo, por ser las palabras del Señor Jesucristo. De tal manera que esto pues tiene una relevancia enorme, ¿sí? Y nos resulta muy edificante leerlo, conocerlo. El Sermón del Monte, entonces, también se lo conoce como el Sermón de las Bienaventuranzas, pero el Sermón del Monte es más que solo las bienaventuranzas. Se extiende a través del capítulo 6 y 7 de Mateo, hablando acerca de diferentes temas el Señor, ¿sí? De tal manera que mejor le llamamos el Sermón del Monte, una predicación que el Señor dio para sus discípulos. Sabemos que es para sus discípulos porque el versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces hay varias cosas que tenemos que ir puntualizando. Dice: viendo a la multitud, subió al monte. O sea, él observó a la multitud de gente que estaba allí, rodeándole pues en el lugar donde él estaba, que es muy seguramente la costa del mar de Galilea, un lugar muy cercano a Capernaum. De hecho, el Monte de las Bienaventuranzas es un lugar hoy turístico que está cercano a esa zona, ¿sí? Cercano al mar de Galilea, desde el cual se puede ver el mar de Galilea. Entonces se entiende que el Señor ve a la multitud, pero se aparta de ellos. Dice: viendo a la multitud, subió, ¿sí? Y esto resulta importante porque se busca un lugar, digamos, donde pueda dar la enseñanza. Y algunas de las personas lo siguieron. Ya en ese punto vemos que el Señor tenía un grupo de personas que seguían sus enseñanzas, atendían su voz. Ya lo comenzamos a ver. Por eso dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Eso todo es de un significado muy grande. ¿Por qué? Porque las enseñanzas, por ejemplo, las bienaventuranzas, son dadas a
a ese grupo de personas, a lo que aquí llama vinieron a él sus discípulos. O sea, no es genérico, no es unas palabras sin contexto o sin destinatario, digámoslo así. Porque, por ejemplo, cuando yo leo bienaventurados los pobres en espíritu o bienaventurados los que lloran, pues hombre, por lo menos hablemos de los que lloran. Llorar es algo que no es exclusivo ni de los creyentes, ni de los impíos, ni de los discípulos, ni de los que están sueltos, sin pastoreo. O sea, todos lloran. Digamos que en la tierra, el ser humano, lloramos. ¿Por qué? Porque pues hay cosas que generan dolor, que generan llanto, sí, angustia, todo lo que usted quiera, eso, una separación, por ejemplo, una enfermedad, un momento de crisis en cualquier sentido, eso a más de uno nos pone a llorar. Entonces, cuando uno lee eso dice, pues yo soy bienaventurado porque lloro, y realmente desconocemos la base o el anuncio, el encabezado del sermón, donde dice, vinieron a él sus discípulos, ¿sí? Y también desconocemos que el Señor sí vio una condición en la multitud. O sea, es significativo eso. Ve a la multitud, entiende lo que pasa en la multitud, recibe o, digamos, construye el mensaje de acuerdo a la verdad que está en el verbo, porque Jesucristo es el verbo, es Dios mismo. Luego se aparta y comienza a enseñarle a sus discípulos. Y eso todo, esos pequeños pasos son importantes. Porque, por ejemplo, yo que estoy en este trabajo me doy cuenta que uno con ver a las personas y ver la sociedad, cuando el Espíritu Santo está dentro de uno, ya le habla de las cosas que ve. Le habla explicándole, por ejemplo, el comportamiento de las personas, haciéndole entender el destino de las personas y las situaciones que sufren y que aquejan. Por ejemplo, si ve a la multitud, pudo haber visto que había unos que no eran pobres en espíritu y otros que estaban quizá riendo, disfrutando, y otros quizá que estaban llorando. Es decir, ve los contrastes de comportamiento de las personas y de las circunstancias tan diversas que una multitud puede representar, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de la región cercana al mar de Galilea, esa era una zona, curiosamente, muy productiva. Capernaum fue una ciudad muy comercial que hizo que la región prosperara. Además, hay una característica con Galilea, y era que la cultura judía no tenía predominio. Estaban allí, obviamente, pero Galilea es una región, digamos, colonizada por diversas culturas. En aquel tiempo hay que decir que es la helenista, o sea, los griegos. Había muchos griegos y mucho de esa cultura había permeado, digamos, esa región. Por eso hay un pasaje que se refiere a Galilea de los gentiles, porque se refiere así por la gran presencia de esos grupos. Sí, entonces, imagine usted con esto que le digo, toda la diversidad de casos, de experiencias que en la región de Galilea se presentaba, en esa zona, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, de que había unas personas que tenían barcos para la pesca, entre ellos el apóstol Pedro, o en ese momento, pues Simón, ¿no? Y Andrés, su hermano. Habían también los hijos de Zebedeo, también son pescadores, y tenían jornaleros, pescadores, ayudantes, todo esto. Es decir, había gente, había un movimiento, había comercio, y a eso podemos aumentar muchas formas productivas que uno ve cuando estudia un poco el caso de la región cercana al mar de Galilea. De hecho, por ejemplo, Capernaum es una ciudad muy cercana al mar de Galilea que el Señor maldijo, y sus ruinas están ahí preservadas arqueológicamente, porque ya nunca más volvió a ser ciudad. Es un lugar ya hoy en día eminentemente turístico, digámoslo así. Pero llama la atención que entre las ruinas se ve todo el esplendor comercial que en algún momento hubo, ¿sí? Entonces, ver a la multitud, eso es un criterio. Ve a la multitud y entiende las cosas. Eso es algo que solamente
los que tienen el Espíritu Santo pueden hacer, o puede dárseles eso. Más bien no es hacer, porque uno no es que se proponga, sino que cuando están las palabras de Dios y el Espíritu Santo dentro de uno, uno con solo ver lo que pasa en cualquier lugar, pues hombre, entiende, se orienta, considera las cosas a la luz de la verdad, ¿sí? Considera el destino de las personas, ¿sí? Y uno no está pensando en eso. Ahora, ¿qué pasa en el que no tiene el Espíritu Santo, el que no ha nacido de nuevo, por ejemplo, el que no tiene la verdad de Cristo? Es de la multitud. Él vive lo que vive, interpretará de la forma en que quiere interpretar, pero nunca será una interpretación, digamos, veraz o fiable, ¿sí? Y a mí me mueve a decirles esto, es decir, cuando uno va conociendo la palabra y va recibiendo la ministración del Espíritu Santo que está dentro de uno, a uno el Señor le habla en el centro comercial, le habla en el mercado, le habla en el aeropuerto, le habla en la casa, le habla en el pueblito, le habla cuando está en el carro, cuando está en todos los lugares. ¿Por qué? Porque uno ve las condiciones, ve los comportamientos y el Señor le dice, le habla, por ejemplo, nos ministra. Si usted tiene el Espíritu Santo, eso es una buena forma de reconocerlo, digamos, que Él le sopla palabra de Dios cuando ve las cosas que pasan en la tierra. Ve una protesta, por ejemplo, y las entiende. Porque la multitud representa a todas esas personas que están dispersas en el mundo, viviendo las circunstancias que bajo el sol pueden ser normales, pero muy diversas, pero que no, digamos, no tienen el sentido, no tienen el destino que tiene el discípulo. Ya vamos a puntualizar sobre eso. Entonces, ve a la multitud, entiende las cosas, sube al monte y sentándose vienen a él sus discípulos y él comienza a soltar unas expresiones supremamente importantes. Por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, él veía que entre esa multitud había unos a los que él llamó pobres en espíritu, ¿sí? Y resalto esto que dije hace unos momentos. No necesariamente estaba viendo pobres o mendigos, no, y menos en Galilea, ¿sí? Tampoco estaba viendo a estas personas con las cuales a veces se asocia al cristiano, que es las personas de la vida triste, digamos, ¿sí? Es decir, porque yo he escuchado mucha gente que dice, no, eso de congregarse, eso de la iglesia, eso es para la gente de la vida triste, los que no tuvieron el hogar, o los que se enfermaron, o los que les fueron infieles, o los defraudaron, o les fue mal en la vida. Ahí están los amargados, ahí están los que lloran, los que no están contentos con su vida, ahí están los ven. Los que estamos felices estamos acá, estamos domingueando como se debe, ¿estamos de acuerdo? Claro, hay que decir las cosas, sí, estamos domingueando, estamos saliendo y todo. Y esto es importante señalarlo, porque usted puede que esté aquí porque no tenga nada mejor que hacer, pero puede ser que esté aquí por su hambre de Dios, ¿estamos de acuerdo? Que sería lo ideal, ¿estamos de acuerdo? Pero si, por ejemplo, usted tuviera mucho que hacer un domingo, qué sé yo, saco las cuatrimotos, me voy, si vivo, por ejemplo, en un lugar como Guatapé, pues saco el jet ski, que voy a estar oyendo prédicas, hombre, qué aburrimiento, ¿estamos de acuerdo? Un tipo ahí de la vida triste por lo general, porque los pastores, el Señor pues nos saca a veces de muchas dificultades, que me venga a estar hablando de un mundo, de un reino, de un arrepentimiento, de una cosa que hey, yo tengo mis, sí, o si yo saco a pasear el carro de los domingos, diría algún otro que tenga dinero, ¿estamos de acuerdo? Diga, no, yo tengo el carro de la semana, que ese es el City Car, digamos, pero tengo el carro de los domingos, el carro de alto cilindraje con todo eso. Yo les hablo así porque hay que entender lo que Cristo vio, ¿sí? Hay que entender, o sea, dice, porque él ve que hay unos que él le llama pobres en espíritu y los llama bienaventurados, pero había otros que no. Ese pobre en espíritu sería el que se siente su necesidad de Dios. Y de hecho la Biblia, Palabra de Dios para Todos, nos facilita mucho el tema traduciéndolo de esa manera. Mire, dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Eso es, ¿sí? Afortunados.
porque hay gente que no la va a reconocer y estará tan entretenida en sus éxitos, en sus diversiones y todo lo demás que, hombre, esto va a parecer una cosa de desocupados, de gente que anda haciendo eso allá. Y peor, esas juergas que arman, hablan así, yo lo digo porque sé que hablan así, ¿no? Son gente nos llaman, ¿no? Gente de la vida triste, gente que de pronto no se equivoquen del todo. Y ahí hay un problema, escúcheme bien. Una cosa es estar aquí por ser gente de la vida triste, o sea, por ser gente que le salieron mal las cosas, o muy afligidos por sus dolores físicos, o afligidos por no tener el dinero, o por estar lleno de una vida de imposibilidades o de precariedades. Y otra cosa es diferente, es estar aquí por reconocer la necesidad espiritual, asunto que supera a lo anterior que mencioné. Es decir, una persona puede ser necesitada y menesterosa espiritualmente y estar lleno de todos los lujos y soluciones que la sociedad aplaude y persigue. Son dos cosas diferentes. Entonces, muchas veces nosotros, por ejemplo, somos pobres, dejémoslo así, o sea, pobres, ¿sí? ¿Qué es un pobre pobre? Un pobre que pues no tiene el dinero, vive estrecho, está agobiado por quizá los compromisos, no sabe si llega a final de mes, no puede hacer muchas cosas, o sea, está limitado en sus experiencias y confunde la pobreza espiritual con eso. Ahora, el Señor nos recibe, obviamente, toda vez que estemos humillados, ¿estamos de acuerdo? Pero eso no significa que sea lo mismo lo que Cristo vio. Porque una cosa es ver a los que están allí y otra cosa es los que van detrás del Señor siguiendo. Y en medio de una cultura que pretendía, digamos, o no pretendía, sino que proponía una apertura mental como la helenista, por ejemplo, en Galilea, en medio de esa cultura había unos que tenían hambre. Y es curioso, por ejemplo, en Capernaum está la sinagoga de Capernaum, que hasta ahora está, que se supone que en algún momento Cristo predicó en ella y había todo un rito y un culto, ¿sí? Que era de quienes querían buscar esa orientación del Dios verdadero en medio de la sociedad, a la cual se suscribían judíos, galileos per se, nazarenos, también se suscribían centuriones romanos. ¿Por qué? Porque eso de la necesidad espiritual es algo que no respeta estatus, ni raza, ni condición. Por eso las sinagogas del siglo de nuestro Señor Jesucristo tenían presencia de centuriones, oficiales, judíos, gente de todos los niveles que buscaba. La necesidad espiritual hasta cierto punto a uno le ayuda para ir buscando algo. Primero lo busca pues en la gente, luego lo busca en las cosas, ¿sí? Y por eso es que hay mucha gente hoy que, como pudieron hacer el experimento de buscar en mucho la satisfacción, la realización, han cambiado y han recibido a Cristo y han recibido la verdad del Evangelio. Hay mucha gente, pues hombre, no serán una mayoría, pero sí hay unos fenómenos, digámoslo así, en la sociedad, por ejemplo, de actores, de gente, empresarios, deportistas, que pueden probar llenarse con cualquier cosa y lo pueden hacer. Y finalmente llegan a la conclusión de que hay una cosa en la condición espiritual, en el ser humano, es lo espiritual que no se llena sino solamente con la verdad, la palabra de Dios y la vida de Dios. ¿Sí? Por eso y es un error pensar que esto es de la gente pobre o de la gente triste o de la gente frustrada o de la gente fracasada. No confundamos lo uno con lo otro. El que lo ha logrado todo es tan menesteroso como el que no lo ha hecho delante de Dios en su condición espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Hay que mencionar eso. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu. Son esas personas, en general todos somos pobres en espíritu, es decir, que tenemos necesidad de Dios. Tenemos necesidad de su palabra, tenemos necesidad de su amor. Eso es algo que poco se habla y menos yo, pues porque ustedes saben que yo de amor poco hablo. Sí, pero hay que mencionarlo. Necesitamos el amor de Dios. Sí, es una cosa que de no estar en la vida descompensa mucho el comportamiento emocional de las personas.
Eso es la parte espiritual, ¿sí? La parte afectiva también se ve involucrada en alguna medida en eso, pero necesitamos el amor de Dios, necesitamos el consejo de Jehová, necesitamos la luz, necesitamos la protección. Eso es la pobreza espiritual, digámoslo así. Pero podemos añadirle a eso, el ser pobre en espíritu es estar, por ejemplo, muerto espiritualmente, básicamente, también, ¿sí? Entonces eso es lo que ve. Mucha gente no tiene nada de percepción de su necesidad espiritual. A pesar de que lo pueden llenar o no lo pueden llenar, ellos viven supuestamente llenos. Ahora, hay que decir que cuando uno no ha tenido algo, nunca le hace falta. Cuando uno ha probado algo, luego sí que le hace falta. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, cuando uno ha probado algunas cosas, ya luego dice, pero no sé. Por ejemplo, yo he probado el placer, el vigor, la vida de las palabras del Señor. A mí, y creo que ustedes también por algo están aquí, nos vivifican las palabras del Señor, nos dan gozo. No sé si a todos nos pasa que salimos gozosos después de recibir la palabra del Señor. Eso es la obra de vida. Las palabras de Dios tienen esa característica y el Espíritu Santo eso produce un fuego, un gozo. A veces hasta llega a ser inexplicable porque uno no sale a recibir buenas noticias, pero sale así, fervoroso, claro, emocionalmente equilibrado, todo eso. Esa es una nomás muestra de la necesidad espiritual, pero eso va mucho más allá. Es que la necesidad espiritual nuestra es más importante que la misma necesidad biológica de comer, por ejemplo. ¿Sí? Es más, lo que pasa es que nos toma tiempo ir discerniendo, identificando en qué aspectos yo necesito ser lleno. Por eso a sus discípulos el Señor les dice, bienaventurados los pobres en espíritu, esos que se sienten así, ¿no? A pesar de todo, y que entienden que hay una condición espiritual que llenar y una condición espiritual más importante que la física, ¿sí? No todos acudían donde el Señor. Mire, por ejemplo, que de los diferentes grupos al Señor se le acercaron, y a Juan el Bautista se le acercaban soldados, fariseos, y en cierto aspecto, independientemente de los reprochables que fueran estos que hemos mencionado, publicanos, algunos de ellos tenían necesidad de Dios y la identificaban. Uno de esos casos, y es bien llamativo, es el caso de Zaqueo. Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Leamos eso. ¿Estamos de acuerdo? Es muy fácil encontrar porque una única vez se menciona ese nombre en la Biblia. Lucas capítulo 19, versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ese estaba mejor que los publicanos en el sentido económico, porque era jefe de publicanos, es decir, él debió haber tenido un dineral, ¿sí? Decía, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante de él subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Esa curiosidad Jesús la valida, porque claro, hubo otro, por ejemplo, Simón el fariseo, que lo invitó al Señor a almorzar, a comer, pero no le dio un buen trato, no era lo mismo, ¿sí? En el caso de Zaqueo, uno no debe enredarse con la explicación de esto, es decir, Jesús validó a Zaqueo, y significa que esa curiosidad era esa misma sed, esa misma hambre, esa misma necesidad espiritual, necesidad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Que él tenía. Y me siento obligado a insistir en esto. Era rico. Para él los problemas de su tiempo poco le importaban, porque él podía volar sobre ellos. ¿Sí? Él basculaba sobre el poder romano y sobre la sociedad oprimida de Israel. O sea, no tenía problema. ¿Sí? Podía llenarse con muchas cosas, con banquetes, por ejemplo. Podía llenarse con compañía, porque a los ricos no les falta compañía, porque la gente es muy interesada, esa es la verdad.
y podía llenarse con cualquier cosa, con poder, con cualquier cosa, pero tenía eso. Y el Señor está validando, por eso dice, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Al final sabemos que Zaqueo se arrepiente, ¿sí? Mire esto, es interesantísimo el desenlace. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, ¿sí? Estos son los que no sienten la necesidad. Ellos son la propia fuente de justicia de ellos, su propia estándar de moral. Ellos no, digamos, no buscan en Dios lo que necesitan. Me dice, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahí pues no se les puede pedir mucho. Cristo pues ya nos ha enseñado que todos somos pecadores, ¿cierto? ¿Lo creemos? Eso es importante, porque no puede ser que una persona perciba la necesidad de Dios sin reconocerse pecador. ¿Por qué me porto así? ¿Por qué me enojo tanto? ¿Por qué me vuelvo tan iracundo? ¿Por qué soy tan respondón? ¿Por qué siento envidia? Por todo eso. Y eso comienza a hacerle ver la necesidad espiritual. ¿Sí? Continuamos. Entonces dice, hacia arriba, que murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí. Ahí no se dice que Jesús predicó. Zaqueo ya estaba dispuesto a su conversión y se convirtió. Puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes. Eso no lo hace nadie, estamos de acuerdo, eso no. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los pobres en espíritu son perdidos, todos somos perdidos. Lo que pasa es que hay gente que no lo percibe. ¿Qué significa que haya venido la salvación a esa casa? Que vino el perdón, la redención. Volvamos a Mateo 5 y vea cómo continúa el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, mucha gente no va a entender por qué uno busca, ¿sí? O lo va a explicar con lo que les dije inicialmente, es decir, ese va allá porque a él no le ha salido la carrera, ese va allá porque ese le fue mal con su esposo, con su esposa, esos van allá porque son fracasados, esos van allá porque no tienen ideas, esos van allá porque no tienen plata y encima se la dejan quitar. Todo eso se ha escuchado, ¿estamos de acuerdo? Si al principio dicen eso, probablemente no se equivoquen. Pero cuando el Señor comienza a pastorearte, prosperarte, restaurarte, bendecirte, luego van a decir: pero es que se le ha ido ahora muy bien, ¿por qué sigue yendo allá? ¿Sí? ¿Por qué sigue yendo? Esa persona le fue revelada su necesidad espiritual, le fue revelada su pobreza espiritual y no puede apartarse de la verdad, no puede apartarse de la vida, no puede apartarse de la fuente de aguas vivas que es la palabra del Señor. Por eso un verdadero creyente no está buscando justificaciones para dejarse de congregar, eso es del falso. El verdadero sabe que esto es para toda la vida, que es un deleite venir a participar de la mesa del Señor, de su presencia, y que a pesar de que yo tenga muchas cosas para hacer un domingo, ojalá fuera más que el domingo, pero siente la necesidad de estar, de separar el tiempo, de llenarse, de ir a buscar las cosas del Señor. Entonces uno tiene que diferenciar eso. Usted no es bienaventurado por ser pobre nomás. Usted es bienaventurado cuando es pobre en espíritu y busca la saciedad en la verdad, en Cristo, en las palabras de vida. Continuemos. Entonces dice: bienaventurados los que lloran. De esto pues ya mencioné, es decir, mucha gente llora, todos lloran, ricos. Hay hasta un libro, no sé, una película, que los ricos también lloran, no sé. Sí, claro, pero es que el llorar, ¿sí?, puede desembocar en dos cosas muy diferentes. A los discípulos, atención a esto, porque ¿quiénes van donde Cristo? Los discípulos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. El discípulo puede
sentir o entender que para el discípulo hay un destino diferente a sus vivencias. ¿Sí? Hay consolación de llorar o de perder. Así lo dice la palabra, porque ellos recibirán consolación. No es tan genérico. Porque pongamos el caso, por ejemplo, de gente que ha llorado mucho, porque ha tenido una vida atribulada, digámoslo así, y luego cuando muere se condena, sigue llorando. ¿Sí? Me viene muy útil un verso que dice: allí será el lloro. ¿Qué será más duro? ¿Qué piensan ustedes? ¿Haber reído toda la vida y llorar en la condenación? ¿O haber llorado toda la vida y seguir llorando? Júzguelo usted mismo. No sé, tal vez. Pues ambas cosas son muy duras, ¿no? Pero resulta pues que el Señor habla de esa manera para hacernos entender. En Mateo 13:42 dice: y los echarán al horno de fuego. Vamos a leer un poco antes para entenderlo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá en su reino, por eso habla del reino de Dios en Mateo 5, a todos los que le sirven, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, eso es importante que usted lo sepa, que la Biblia tiene una posición frente al destino de los hombres, y es toda persona que muere en sus pecados, en su iniquidad, que son tropiezo, han tropezado y son piedra de tropiezo, también serán echados al infierno, básicamente. Allí será el lloro y crujir de dientes. O sea, no es que vamos a estar bien o tranquilos. Uno hasta ha escuchado que si me voy con mis amigos estaré bien, dicen, ¿no? No, es el lloro. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, esa persona que lloró toda su vida por una situación, vidas atribuladas, y que muere en sus pecados, que muere sin haber recibido el amor de la verdad para ser salvo, muere sin haber sido salvo como Zaqueo, ¿sí? Que hubo arrepentimiento y todo eso, es una persona que no dejará de llorar. Seguirá, y tal vez sin consolación. En cambio, el que recibe la salvación del Señor, esta vida se resignifica poderosamente. El sufrimiento de esta vida se resignifica cuando uno está sirviendo al Señor, se resignifica cuando uno sabe que hay un futuro, una esperanza, un galardón. Y esto yo se los digo, ¿por qué? Porque ese es el Evangelio. O sea, si usted no puede con esto, vaya y viva su vida y trate de hacerla lo más placentera que pueda. Vamos a ver cómo le va, porque por ejemplo a veces los jóvenes tienen esa necedad, dicen: no, yo no voy, yo vi a mi mamá llorar, por ejemplo, yo vi a mi papá frustrarse, a mí no me va a pasar eso, se cree que es mejor. Vamos a ver. Van a probarse frente a la vida y se dan cuenta que a veces la vida los supera, que no les salieron las cosas mejor y que no innovaron nada. ¿Sí? Pero vaya, o sea, yo se los digo valientemente. Si usted no entiende esto, vaya y viva su vida y trate de hacerla lo más placentera que pueda. Evite llorar lo máximo que pueda y viva sin reconocer su necesidad de Dios. Que conste que hubo alguien que le dijo que el destino del impío es eso, es el lloro y el crujir de dientes, como lo dice el Señor. Por eso, para los discípulos, bienaventurados los que lloran, porque claro, en esta vida lloraremos por muchas cosas, pero sabemos que un día nuestro dolor, nuestras situaciones van a ser reconfortadas, vamos a superar. A veces no vamos ni siquiera a tener que esperar que estemos en el reino de los cielos, no. A veces el Señor pasa un tiempo y nos consuela, nos restaura, nos quita un dolor, una aflicción, una tribulación, nos ayuda, pasa el tiempo, pasa un trato y así funciona. Yo recuerdo una promesa, por ejemplo, en un momento muy duro de mi vida con mi familia, en la que el Señor nos habló y nos dijo: alguna vez verán esto
esto que han vivido como aguas que pasaron. Y eso cuando nos lo dijeron, o sea, en un sentir interpretativo desde la palabra, yo decía, pues ojalá no se demore mucho, pero yo no veo cómo esto se pueda solucionar, pensaba yo, ¿no? Y es muy duro, es de mucha aflicción, pero el Señor hizo su obra en su tiempo, con su manera, y es realmente satisfactorio ver que el Señor cumplió su palabra en ese caso y nos reconfortó, nos restauró. ¿Eso es por qué? Porque en la aflicción no te apartes del Señor. Si la única opción de que seas consolado es resignificando tu sufrimiento, siguiendo a Cristo, ¿estamos de acuerdo? Porque si no es lo mismo para todos. ¿Sí? No te apartes, búscalo y sigue. Y algún día el Señor, vea, yo he visto que el Señor seca las lágrimas, nos pone a reír a carcajadas. Realmente, sana nuestro dolor. ¿Sí? Pero en este mundo de todo habrá. Uno puede estar muerto de risa un rato y luego llega algo que le recuerda que está en la tierra y que en la tierra las cosas tienen este aspecto. Siempre habrá algo que nos vuelva a hacer llorar, algo, ¿sí? Mire, entonces dice, los que lloran porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, eso también es importante, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En otras palabras dice, bienaventurados los humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. ¿Cómo entender esto? A ver, los mansos son personas que se someten a la voluntad de Dios, aceptan las condiciones de Dios. No todo mundo hace eso, ¿estamos de acuerdo? Como vemos, por ejemplo, que en las familias a veces los hijos no se dejan, son ingobernables. ¿Se ha dado cuenta usted que hay gente así? Ingobernable, complicada, contumaces, rebeldes, que alteran el orden que el hogar tiene, que alteran la paz que el hogar tiene. Preste mucha atención a eso, porque si usted es de esos, pues su camino a recorrer es bastante largo para entrar dentro de ese calificativo de manso, porque si no se somete a su papá y a su mamá, pues usted menos se va a someter al Señor, ¿sí? Menos. Entonces alteran el orden, son rebeldes, son contumaces, son ingobernables, no dejan que el orden se establezca y todo. Eso es lo contrario a la mansedumbre. Aquí dice, bienaventurados los mansos. El manso es como que al ver al pastor entrando al corral, digámoslo así, no lo ataca, deja que se le acerque. En ese sentido, si, como dice el rey David, Jehová es mi pastor, ¿cierto? El Señor es nuestro pastor. Él va a irrumpir, de hecho ya irrumpió, usted de pronto no sea muy consciente de eso, pero yo se lo recuerdo, Él ya irrumpió en su realidad y está dispuesto a pastorearlo, a guiarlo. Hay que recibir con mansedumbre sus palabras, hay que recibir con mansedumbre sus enseñanzas y vivir de acuerdo a ellas. Hay que recibir las revelaciones de Dios con mansedumbre y este es importante, y hay que recibir el trato de Dios con mansedumbre. Ese es importante. Eso hace una diferencia enorme. Ahora, ¿qué dice? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. De hecho, ese es la carrera de mansedumbre, es la que nos califica para heredar la misma tierra, para heredar las promesas de Dios en el reino eterno que Él va a establecer. Así es. ¿Sí? O sea, el Señor no va a llamar al rebelde, y yo tampoco lo haría, o sea, y la sociedad tampoco lo hace, aunque a veces se equivoca garrafalmente, ¿sí? Por eso es supremamente crítico lo que vive Colombia hoy, es decir, tener en el cargo de mayor poder y eminencia política a una persona que estuvo en la rebeldía y en el terrorismo. Yo no creo que necesite ser más claro, ¿estamos de acuerdo? Eso es un error terrible, ¿sí? Porque si Dios llamara a conformar su gabinete, no va a llamar a los rebeldes, va a llamar a los mansos, ¿sí? Él no va a llamar.
De ahí, cuando eso pasa, cuando el impío se encumbra, cuando el impío gobierna, todo se puede esperar. Injusticias de todos los niveles, como los que diariamente tenemos que ver. ¿Sí? De todo. Es por eso. ¿Sí? Si el Señor llama a su pueblo, es para que sean mansos y con ellos se puede trabajar. O sea, yo haría lo mismo, es decir, y por la palabra de Dios uno lo entiende, es decir, yo voy a trabajar con gente con la que se pueda dialogar, con la que se pueda trabajar, con la que se pueda orientar un proceso, así es. Esa es la mansedumbre, quienes soportan el trato del Señor. Vaya viendo usted pues si califica. Mire, continúa, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia es como un trago, digámoslo así, como una bebida que se bebe o que se come, ¿sí? También como comida, ¿sí? Tiene que tener o sea, es algo que se anhela cuando uno entiende que este mundo es injusto, ¿sí? Que este mundo tiene unas injusticias terribles, comienza a surgir en uno ese hambre y esa sed de justicia que sabemos que solamente Dios puede llenar o saciar. Y aquí dice, los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Es decir, que cuando una persona va al Señor y le dice, Señor, que se haga justicia, no es justo lo que me pasa, ¿sí? Sé que tú eres justo, sé que tú eres bueno, sé que tú... Entonces ahí comienza esa búsqueda, está demostrando ese hambre, ¿sí? Pero para eso habrá que... Por eso en cierto aspecto, bueno, uno también desde la aflicción es más fácil llegar a buscar al Señor por las aflicciones que se han vivido y todo lo demás. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bueno, aquí, o sea, el Sermón del Monte es muy nutrido de conceptos, habría que ir uno por uno, como hemos solamente visto 3 y ya se nos ha ido el tiempo. El tema es entender cómo se resignifica el sufrimiento, cómo se resignifica el dolor y las vivencias de los seres humanos dependiendo de si son o no discípulos. Vamos a orar.